Sin que David supiera nada. Mira cómo actúa el rebelde. Por eso es que un rebelde dentro de la congregación es un peligro, mi gente. Mira un líder que tiene su propia agenda. Mira un líder que está haciendo la cosa de manera independiente. Un autónomo dentro de un reino. Qué cosa tan tremenda con el rebelde. Porque el rebelde no quiere estar bajo sujeción, pero sí quiere tener gente Sometida a él. sometida a él. Ay, Dios mío, esto está sonando duro acá. Y él desobedeció la orden. Y entonces le dijo, mira, por rebelarte a la orden que te fue establecida, actuaste como un hechicero, actuaste como un adivino, porque tú estabas buscando la respuesta. Porque si Dios te dijo que esperaras aquí, ¿por qué tú fuiste a hacer otra cosa que no te dijo Dios? Porque el rebelde actúa o busca la respuesta en donde Dios no está, porque él quiere hacer la cosa independiente de Dios. Así es el rebelde. Esto nos está ayudando a entender, a ir identificando los rebeldes que están dentro de la fila de la congregación, que quieren hacer su propia voluntad. Mira, el rebelde busca influir en la persona con la que sabe que puede recibir gloria. Ay, Dios mío. Yo estoy seguro de que Dios le está hablando a mucha gente por ahí que está en sintonía. Entonces tú dices, wow, Joab vuelve a aparecer Joab en otro ejemplo de rebeldía. ¿Va? Esto quiere decir entonces que alguien que es rebelde no va a dejar de ser rebelde. Y va a hacer lo que él quiere dentro de la fila de la congregación en el tiempo que esté allí. Bueno, es difícil que alguien que esté en rebelión se dé cuenta que está en rebelión. Porque para el rebelde todo el mundo está mal, el que está bien es él. Cuando una persona que pertenece a un grupo o ministerio desarrolla una actitud independiente o una agenda propia, de alguna manera se convierte en un autónoma dentro del ministerio. Y eso es peligroso. Todo esto sucede porque no hay sujeción. La rebelión es un acto de desobediencia a Dios, mientras que la sujeción es la actitud de someterse a la autoridad que Dios ha establecido. Nuestra naturaleza pecaminosa no quiere someterse a la autoridad de otro, incluso a la de Dios. Queremos ser nuestros propios jefes. Y esa rebelión en el corazón humano es la raíz de todo el pecado. Nos molesta estar bajo la autoridad de otro. No quiero que me mande. Yo soy el que quiero mandar, pero yo no quiero que a mí nadie me mande. Qué cosa tan rara, ¿verdad? En cada corazón humano germina la semilla de la rebelión en lo profundo. ¿Por qué eso? Porque la rebelión implica desobediencia. Por eso es que muchas veces los procesos en Dios son necesarios en nuestra vida, porque hay que quebrar ese cántaro y hay que hacerlo de nuevo. Acuérdate que la maldición que cayó sobre Caín es que iba a andar errante como un vagabundo en la tierra. ¿No le parece raro que hay gente que no se quiere establecer en ninguna congregación? Y porque como salí de la primera, entonces ahora llego en la otra donde me están recibiendo y no, aquí no me, porque si no me la calé. Así te dice. Y otros son más atrevidos, mi pastor es Dios. Sí, ajá. Yo no me sujeto a hombres. Ay, Dios mío. Porque si no soporté de la iglesia que duré 7 años, aquí tampoco me voy a soportar. ¿Cuándo va a crecer alguien así? ¿Cómo vas a llegar a un ministerio? ¿Cómo va a ser para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida si todavía hay rebeldía en nuestro corazón? Debemos ser liberados de esto. Y esto sonó durísimo. Se quebraron unos vidrios. Vamos a continuar acá porque nos vamos a meter en una parte muy pesada que tiene que ver con un hombre en la Biblia que fue un hombre desleal, fue un hombre rebelde, pero se presentaba delante del rey como alguien que estaba haciendo las cosas bien. ¿Quién es este personaje? Bueno, un hombre llamado Joab, uno de los principales generales del ejército del rey David, tuvo una carrera militar muy exitosa y jugó un papel importante en el establecimiento del reino de David. Joab llegó a ser un hombre muy poderoso en el reino, capitaneando las guerras de David. Por ejemplo, fue nombrado como comandante en jefe de todo Israel. Eso lo vamos a ver rápidamente en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 11, versículo 6. David había dicho a sus tropas:
el primero que ataque a los jebuseos será el comandante de mis ejércitos. Así que Joab, cuya madre era Sarvia, una hermana de David, fue el primero en atacar y entonces llegó a ser el comandante de los ejércitos de David. Date tu cuenta, este versículo es el que explica cuándo fue y por qué fue nombrado el comandante del ejército, el comandante general del ejército de las tropas de David. Entonces, el primer ejemplo de rebeldía, vamos a ver el primer ejemplo de rebeldía, eso lo vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20 en adelante. Creo que vamos a leer unos cuantos textos allí para enterarnos cuál fue ese primer ejemplo que aparece en la Biblia de rebeldía hacia su autoridad. Vamos a verlo, porque ¿qué fue lo que pasó allí? El primer ejemplo de rebeldía de Joab fue el asesinato de un general del ejército llamado Abner. David, siendo líder del gobierno, decidió hacer la paz con Abner. Abner era el comandante en jefe del otro componente del ejército de Israel. Recordemos que Abner era el general del ejército del rey Saúl. Ya Saúl había muerto y su hijo Jonatán, pero Abner quedó a cargo del ejército y era el que estaba capitaneando la guerra en contra del ejército de David. Pero ¿qué pasa? Que Abner decidió hacer la paz con David. Y en aquella reunión, la historia cuenta que David hizo un almuerzo, un banquete con aquel general y decidió hacer las paces con él. Entonces, el rey ofreció un banquete para celebrar ese acuerdo de paz. Pero vamos a ver qué hace Abner, porque Joab, porque ya David había hecho como comandante, como el líder, el rey de la nación, había hecho la paz, un acuerdo de paz con este hombre llamado Abner. Ahora vamos a ver qué hace Joab. Dice, cuando Abner y 20 de sus hombres llegaron a Hebrón, David los recibió con un gran banquete. Luego, Abner propuso a David, déjame que vaya y convoque a todo Israel a una asamblea para que apoye a mi señor, al rey. Los israelitas harán un pacto con usted para hacerlo su rey, y usted gobernará todo lo que desea su corazón. Así que David despidió a Abner en paz. Amén. Después de ese gran banquete, se firma el acuerdo de paz. Ahora vamos a ver qué hace Joab, porque aparentemente Joab no estaba en esta reunión. Y cuando Joab llega, se entera que Abner estuvo allí. Y mira lo que pasa. Pero justo después que David despidió a Abner en paz, Joab y algunas de las tropas de David regresaron de una incursión y traían un gran botín. Cuando Joab llegó, le dijeron que Abner acababa de visitar al rey y que David lo había enviado en paz. Entonces Joab fue deprisa a ver al rey y le preguntó, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué pretende al dejar ir a Abner? Mira, atrevido. Mira el rebelde. David tenía que haberle llamado la atención, porque siendo un subalterno, siendo un hombre que estaba bajo su autoridad inmediata, ¿cómo es que tú le hablas hacia el rey? O sea, ¿qué derecho tienes o qué derecho tenía Joab para de alguna forma mostrar esta gallardía para hablarle hacia el rey de la nación? Pero vamos a ver qué más sucede. Se sabe perfectamente bien que vino para espiarlo y averiguar todo lo que está haciendo. Con eso, Joab dejó a David y envió mensajeros para que alcanzara a Abner y le pidieran que regresara. Ellos lo encontraron junto al pozo de Sira y lo trajeron de regreso sin que David supiera nada. Sin que David supiera nada. Mira cómo actúa el rebelde. Por eso es que un rebelde dentro de la congregación es un peligro, mi gente. Porque él está asumiendo, mira un líder que tiene su propia agenda. Mira un líder que está haciendo la cosa de manera independiente. Un autónomo dentro de un reino que se supone que tiene que estar bajo autoridad, rindiendo cuenta de todas sus acciones. Pero entonces él agarra a unos hombres y a espaldas de David emprenden camino para seguir a Abner. Cuando Abner llegó de nuevo a Hebrón, Joab lo llevó aparte a las puertas de la ciudad, como si fuera a hablar en privado con él, pero lo apuñaló en el estómago
y lo mató en venganza por la muerte de su hermano Asael. Sí, porque se había dado un ejemplo o una situación donde uno de los hermanos de Joab muere en combate, pero ahora resulta que ya el rey de la nación había firmado un acuerdo de paz donde Abner se estaba comprometiendo darle toda la parte del reino para que la palabra que el Señor le había dado a David se cumpliera. Y para que David siguiera gobernando o para que gobernara finalmente todo el territorio de Israel sin ningún tipo de oposición, Joab no le importó nada de eso. Entonces, Joab pudo haber llevado a la nación a una guerra nuevamente cuando ya se había firmado un acuerdo de paz. Entonces, es importante porque Joab mata en venganza por la muerte de su hermano. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí en venganza por la muerte de Asael su hermano le hirió en la costilla y murió. Ahora, cuando el rey optó por la paz, Joab decidió hacer lo contrario. Debió haberse sometido a la visión del rey, aunque él no estuviera de acuerdo, pero llevó adelante su propio plan. Gente como esta es peligrosa. Por su acción rebelde, Joab pudo haber llevado a la guerra a una nación entera. La persona rebelde dentro de la congregación solo traerán confusión, contienda, división, desacuerdo dentro de una congregación. Es importante señalar que este ejemplo o que este acto de rebeldía a espaldas del rey, y le invito a que continúen leyendo la historia, porque David, cuando se entera de lo que había hecho este hombre llamado Joab, su capitán, su general del ejército, a espaldas de David, David hace una oración y dice: mira, yo soy inocente. Y David llora la muerte de Abner, llora, y entonces dijo en una oración, en un decreto, dijo: mira, que sea sobre la vida de Joab y no sobre mi gobierno y no sobre mi reino, porque yo había firmado un acuerdo de paz. Y David era un hombre leal a sus palabras, a los compromisos, y este hombre lo hizo quedar a él y a todo su reino como un desleal. Y David en su decreto dice: mira, yo soy culpable de la muerte de este hombre. Ha muerto un hombre valiente, un hombre leal, un hombre sincero. Ahora, vamos al segundo acto de desobediencia de este rebelde. El segundo acto de independencia y rebeldía de Joab es como manejó Joab la rebelión de Absalón. Cuando Absalón se rebeló y usurpó el trono de David, David dio instrucciones de no matar a su hijo Absalón. Y vamos a leerlo rapidito. En el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 5. Entonces el rey les dio esta orden a Joab, a Abisai y a Itai: por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta orden a sus comandantes. Y le dice: mira, en consideración a mí, si ustedes realmente me respetan, si ustedes realmente me quieren honrar, traten con bondad, con cuidado. Con cuidado al muchacho. Entonces, la batalla, notemos que la batalla se tornó a favor de las tropas de David. Y uno de los soldados reportó que había visto a Absalón colgado en un árbol. Joab respondió: ¿por qué no lo mataste? Pero el hombre dijo, vamos a ver el capítulo 18 en el versículo 12. No mataría al hijo del rey ni por 1000 piezas de plata. Le dijo a Joab. Le respondió el hombre a Joab. Este hombre estaba bajo las órdenes directas de Joab. Como había escuchado la palabra del rey, le dijo: mira, ni que me des lo que me des, porque yo estaba presente ahí cuando el rey te dijo a ti y a los comandantes principales que trataran al muchacho con bondad por amor a él. La gente rebelde hace lo que quiere, sin importar las instrucciones que vienen del parte del líder principal. Así se porta el rebelde. Vamos a leer el versículo 14 y 15, porque mira lo que responde a Joab al hombre que estaba bajo sus órdenes. Todos escuchamos lo que el rey le dijo a usted, a Abisai y a Itai. Por consideración a mí, por favor,
perdónenle la vida al joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriera quién lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. Basta ya de esta tontería, le dijo Joab. Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón, mientras éste colgaba, todavía vivo, del gran árbol. Luego, 10 jóvenes, escuderos de Joab, rodearon a Absalón y lo remataron. Pero ¿por orden de quién? De Joab. Porque esos jóvenes eran escuderos directos de Joab. Entonces, ¿qué cosa tan tremenda con el rebelde? Porque el rebelde no quiere estar bajo sujeción, pero sí quiere tener gente Sometida a él. sometida a él. Ay, Dios mío, esto está sonando duro acá. Escuchen esto. Joab no fue capaz de obedecer instrucciones, pero sí estaba esperando máxima lealtad de parte de la gente que estaba bajo su cargo. Así es la gente rebelde. Escuchen esto. La rebeldía supone una falta a la obediencia debido al mandato de la autoridad. Por ejemplo, un empleado que desobedece la orden de su jefe, un policía que no hace caso a sus superiores, un estudiante que infringe las normas impuestas por su profesor, un futbolista que decide no obedecer a su entrenador, son ejemplos de personas rebeldes. La rebeldía es la actitud desafiante y activa con la que se desobedece la autoridad, la orden. En la Biblia, la rebeldía es un acto de desobediencia a Dios y es comparada con la adivinación. Esto me llamó la atención. Porque ¿sabes por qué la compara? Yo estaba buscando y dice, pero ¿por qué ahí en el libro de Samuel? Ya lo vamos a leer. Es primera de Samuel 15:23. Fíjate, ¿por qué compara la adivinación con la rebeldía? Porque el adivino está buscando la respuesta en algo que no es Dios. El adivino está buscando la respuesta en el mundo espiritual de los espíritus, de los demonios. Vamos a leer ese versículo en la Biblia. 23 del primer libro de Samuel, capítulo 15. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado al mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Date tu cuenta, ese ejemplo de desobediencia de Saúl, cuando el Señor le dijo, mira, espera la orden. Y él desobedeció la orden. Y entonces le dijo, mira, por rebelarte a la orden que te fue establecida, actuaste como un hechicero, actuaste como un adivino, porque tú estabas buscando la respuesta. Porque si Dios te dijo que esperaras aquí, ¿por qué tú fuiste a hacer otra cosa que no te dijo Dios? Porque el rebelde actúa o busca la respuesta en donde Dios no está, porque él quiere hacer la cosa independiente de Dios. Ha traído como un silencio muy preocupante de esa audiencia. Están analizando cada cosa que hemos dicho por acá. Eso es excelente. Mira, vamos a seguir. Vamos con el tercer ejemplo de rebeldía de este hombre llamado Joab, general del ejército del rey David, pero que estaba actuando como que si era el rey. Fíjate, luego del asesinato de Absalón por parte de Joab, después de esto David destituyó a Joab. Eso le costó la destitución del cargo, tenía que hacerlo, ya estaba demasiado, digamos, sobrepasado. Y nombró comandante a un hombre llamado Amasa. Esto lo vamos a ver en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 19, versículo 13. Además, David les pidió que le dijeran a Amasa, como eres de mi misma sangre, al igual que Joab, que Dios me castigue y aún me mate si no te nombro comandante de mi ejército en su lugar. Aquí está el texto bíblico que confirma que Amasa viene a sustituir a este comandante de puesto, a Joab. Entonces, pero el astuto Joab aprovechó la rebelión de un hombre llamado Seba y aprovechó la primera oportunidad que se le presentó para matar al nuevo comandante, hermano. Porque fíjese, Seba era un hombre de la tribu de Benjamín que inició una rebelión contra David. Seba decía, Seba incitó al pueblo a levantarse en armas diciendo, nosotros no tenemos parte ni herencia con David, el hijo de Isaí. Y Seba comenzó una rebelión y bueno, David enfrenta esta rebelión de Seba con este nuevo comandante. Pero mira lo que está ocurriendo ahora. Nuevamente Joab
en forma o de forma independiente y rebelde, arremete contra el nuevo comandante que lo había sustituido del cargo por orden del rey. Vamos a ir al capítulo 20 de Samuel, del segundo libro de Samuel, y vamos a leer desde el verso 1. Sí, sucedió que había un alborotador allí de nombre Seba, Ajá. hijo de Bicri, un hombre de la tribu de Benjamín. Seba tocó un cuerno de carnero y comenzó a repetir: abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí. Vamos, hombres de Israel, todos a sus casas. Así que todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri, pero los hombres de Judá se quedaron con su rey y lo escoltaron desde el río Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado para que cuidaran el palacio y las puso en reclusión. Les proveyó para sus necesidades, pero no volvió a acostarse con ninguna, de modo que cada una de ellas vivió como una viuda hasta que murió. Luego David le dijo a Amasa: moviliza al ejército de Judá dentro de 3 días y enseguida preséntate aquí. Fíjate, ahí donde David comienza a darle instrucciones al nuevo comandante para que moviera el ejército a un lugar estratégico, y luego le dijo: y preséntate acá porque vamos a ver cómo vamos a enfrentar este tema de la rebelión de Seba. Así que Amasa salió a notificar a la tribu de Judá, pero le llevó más tiempo del que le fue dado. Exactamente en ese punto fue que aprovechó Joab. Joab no estaba por allí a cargo de nada, pero sus hermanos sí, que estaba allí y era un hombre de confianza de David. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese proceso de que el nuevo comandante se tardó más tiempo de lo acordado, entonces David decide mandar al hermano de Joab para cubrir ese tiempo, y mira lo que sucede. Por eso David le dijo a Abisai: Abisai, que era el hermano de Joab: Seba, hijo de Bicri, nos va a causar más daño que Absalón. Rápido, toma a mis tropas y persíguelo antes de que llegue a alguna ciudad fortificada donde no podamos alcanzarlo. Ajá. Entonces Abisai y Joab, Fíjate, Joab se colió, porque la orden se la da a Abisai, no a Joab. Pero Joab, como era parte del ejército, se va con su hermano. Y como él tenía autoridad sobre su hermano, mira lo que pasa. Entonces Abisai y Joab, junto con la escolta del rey y todos sus poderosos guerreros, salieron de Jerusalén para perseguir a Seba. Al llegar a la gran roca de Gabaón, Amasa les salió al encuentro. Joab llevaba puesta su túnica militar con una daga sujeta a su cinturón. Cuando dio un paso al frente para saludar a Amasa, sacó la daga y le dijo: ¿cómo estás, primo mío? Y con la mano derecha lo tomó por la barba como si fuera a besarlo. Amasa no se dio cuenta de la daga que tenía en la mano izquierda, y Joab se la clavó en el estómago de manera que sus entrañas se derramaron por el suelo. Joab no necesitó volver a apuñalarlo y Amasa murió pronto. Joab y su hermano Abisai lo dejaron tirado allí y siguieron en busca de Seba. Ay, Dios mío. La pregunta es: ¿qué fue lo que pasó con Joab? Si recordamos la historia de Caín, esto se le parece mucho. Porque ahora Joab ve a Amasa, el nuevo comandante, como un intruso. Y decide y planea y está buscando en un plan específico, en un momento señalado, quitar al intruso. Y le da muerte a este hombre que había asumido su cargo. No se supone que tenían que ir a buscar al rebelde. Por supuesto. No se supone que la orden de David era buscar a Seba, que era que había logrado que los hombres de Israel lo siguieran en su rebelión. Pero él no le está importando la orden de David. Él lo que le está importando es su puesto. Él lo que le está importando es su agenda. Él lo que le está importando es todo lo que él efectivamente cree que se debe hacer. Así es el rebelde. Esto nos está ayudando a entender, si hay pastores que están ahí en sintonía,
a ir identificando los rebeldes que están dentro de la fila de la congregación, que quieren hacer su propia voluntad. Y hay algo que me llama la atención de ellos. Lo voy a leer. Fíjate lo que pasa con la rebeldía. La causa, la rebeldía nace del orgullo. Se basa en ideas de que no se necesita a Dios, ni a la autoridad, ni al pastor, ni a los líderes inmediatos para encontrar respuestas. Busca influir, mira el rebelde, busca influir en la persona con la que sabe que puede recibir gloria. Ay, Dios mío. Yo estoy seguro de que Dios le está hablando a mucha gente por ahí que está en sintonía. Tienes que quedarte hasta el final, porque escucha esto. Este tema se llama ¿cómo ser libre de la rebeldía? Porque es que algo necesitamos, ser libre de eso. Porque la rebeldía nos va a llevar a acciones que son contrarias a la voluntad de Dios para nosotros, al plan, al propósito que Dios tiene para nosotros. Mire, la historia continúa, porque posteriormente Joab aparece haber vuelto a disfrutar del favor del rey. Vamos a ir unos capítulos más adelante. Capítulo 24, versículo 2. Yo me quedo sorprendido con esto, porque yo dice, bueno, pero ¿qué tenía Joab? ¿Por qué David no hacía algo para detener a este hombre, para meter a este hombre en prisión? Ya este hombre había cometido 2 asesinatos y había dado muerte a 2 comandantes. Y su propia familia, que es más tremenda todavía. Sí, entonces vamos a ver qué fue lo que pasa más adelante, porque David lo vuelve a poner en el cargo de nuevo. 24:2. Entonces el rey les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab respondió al rey: que el Señor su Dios le dé vida para ver 100 veces más personas de las que hay ahora. Pero ¿por qué, mi señor, el rey, quiere usted hacer tal cosa? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo, así que Joab y los comandantes del ejército salieron y contaron al pueblo. ¿Ve? Joab comandando las tropas, a los líderes principales del ejército, dándole recomendaciones a David, que por cierto el hombre tenía razón, porque por eso después más adelante vino un juicio. Claro. pero date tu cuenta, el hombre que había cometido 2 asesinatos fue puesto nuevamente en su cargo. Tremendo, ¿no? Pero vamos rapidito al cuarto ejemplo de desobediencia o de rebeldía. Y fue cuando Joab peleó contra la ciudad de Rabat, cuando ya estaba a punto de conquistar, envió unos mensajeros a David en el segundo libro de Samuel, y vamos a leer el capítulo 12 y versículo 26 al 28. Ahí se estaba dando un combate bastante reñido y Joab estaba a punto de conquistar la ciudad. Mientras tanto, Joab luchaba contra la ciudad de Raba, la capital de Amón, y tomó las fortificaciones reales. Entonces Joab envió mensajeros a David para decirle: he peleado contra Raba y he capturado el suministro de agua. Ahora traiga al resto del ejército y tome la ciudad. De lo contrario, yo seré quien la conquiste y reciba el reconocimiento por la victoria. Ay, Dios, ¿qué tal? El hombre le está diciendo: mira, yo no voy a estar peleando por ti. Si tú no vienes con el refuerzo, la ciudad no va a tener el nombre de David, la ciudad va a tener mi nombre. Un comandante, un general, diciéndole al rey: si tú no vienes, bueno, ¿qué es esto? Vamos rapidito porque el tiempo nos está arropando acá. Quinto ejemplo de rebeldía. Había otro hijo de David que quería ser rey en lugar de Salomón. Una vez más Joab, quien sabía los deseos del rey David, hizo todo lo contrario y ayudó a Adonías. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 7. Por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces esto o aquello?
Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joab. Rebelde busca rebelde. Ay, Dios mío. ¿Sí? Entonces tú dices, wow, Joab vuelve a aparecer Joab en otro ejemplo de rebeldía, ¿verdad? Esto quiere decir entonces que alguien que es rebelde no va a dejar de ser rebelde. Y va a hacer lo que él quiere dentro de la fila de la congregación en el tiempo que esté allí. Por eso es que este tema se llama ¿cómo ser libre de la rebelión? Bueno, es difícil que alguien que esté en rebelión se dé cuenta que está en rebelión. Porque para el rebelde todo el mundo está mal, el que está bien es él. Entonces, date tu cuenta, aparece Joab de nuevo en este asunto. Entonces, Adonías fue el cuarto hijo de David y era la elección lógica para sucederlo como el rey. El primer hijo de David, Amnón, había sido asesinado por Absalón por haber violado a su hermana. El segundo hijo, Daniel, hay un hijo que también se llama Daniel, solo se menciona en la genealogía y probablemente haya muerto en ese tiempo. El tercer hijo de David, Absalón, murió en una rebelión anterior. Y a pesar de que mucha gente esperaba a Adonías fuera el siguiente rey, Dios y David tenían otros planes. Entonces, la rebelión de Adonías es apoyada por Joab, aunque Joab tenía claro que Absalón era el próximo rey. Joab lo sabía, pero cuando Joab se oponía a los planes del rey, automáticamente se oponía a los planes de Dios. Entonces, Joab simuló que era leal a David, porque el rebelde es así. Cuando está la autoridad, cuando está el pastor, cuando están los líderes, él disimula que él es leal y que todo lo que hacía era para contribuir de manera positiva a la causa del reino. Hacía creer que buscaba lo mejor para el reino, pero sus acciones demostraban lo contrario. Aprovechándose de su posición, promovía su propia agenda. Señores, 5 ejemplos de lo que es un rebelde dentro de una organización. Mire, y ustedes tienen que leer finalmente cómo terminó la historia de Joab, porque David no pudo con él. Y entonces, antes de morir, nombra, unge y sí, al rey Salomón. Y le dijo a Salomón, mira, encárgate de él. Encárgate de Joab. Yo no pude con ese hombre. Te cargo tú. Pero él no puede formar parte de esta nueva etapa del reino porque te va a echar broma. Ese hombre me echó broma todo el tiempo. Y le recuerda, mira, ese hombre mató a un hombre inocente, mató 2 hombres inocentes. Mató a Abner y mató a Amasa. Tú sabes lo que tienes que hacer. Bueno, fíjate, aquí vamos a desarrollar la etapa de rebeldía en desarrollo. La etapa de la independencia o la rebeldía es tan sutil que la mayoría de las personas no la reconocen, no se dan de cuenta. Cuando una persona que pertenece a un grupo o ministerio desarrolla una actitud independiente o una agenda propia, de alguna manera se convierte en un autónoma dentro del ministerio. Y eso es peligroso. Por ejemplo, cuando se convoca a una reunión, la persona con rebeldía decide asistir solo a aquellas que considera importante. Una persona con rebeldía solamente obedece ciertas instrucciones, la que a él considere verdaderamente importante. Se convoca a reuniones de oración y actividades de alcance, sin embargo, no asiste. La persona rebelde considera su propia agenda más importante. Esta persona está haciendo exactamente lo que cree que debe hacer. Todo esto sucede porque no hay sujeción. La rebelión es un acto de desobediencia a Dios, mientras que la sujeción es la actitud de someterse a la autoridad que Dios ha establecido. Estamos hablando acá de la etapa de rebeldía en desarrollo. O
sea, de alguna forma lo que queremos explicar con esto que estamos diciendo es que vamos a identificar a la persona que tiene esta rebeldía cuando veamos estas actitudes de una persona autónoma dentro de una organización. Está haciendo exactamente lo que esa persona quiere hacer, porque él considera que su agenda, que su visión es más importante que la visión global de la congregación. Imagínate que 10 personas que se congregan en una iglesia, cada uno tenga una visión independiente. ¿Cómo esa iglesia camina? Por eso Jesús estableció y dijo, un hogar que está dividido en sí mismo no puede estar de pie, no puede prevalecer. Yo quiero que leamos un momentico Éxodo 34:7. En esta versión dice de esta manera, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, oigan bien, la rebelión y el pecado. Aquí aparecen tres cosas. Esto ya lo hemos explicado en la conferencia Cómo ser libre de la iniquidad, pero quiero hacer un repaso breve de esto acá, porque está diciendo que visita. Te recuerda que en el griego, en el hebreo, dice que la palabra visita es recorre. Entonces, que recorre la iniquidad de los padres sobre los hijos. Hasta la tercera y la cuarta generación, la rebelión contra la autoridad de Dios fue el primer pecado de la humanidad. Génesis capítulo 3 registra ese evento. Vamos a leer un momentico ahí en el capítulo 34 de Éxodo, en la versión que tú tienes allí para ver cómo dice. Dice, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Te das cuenta? Entonces, eso se pone en sintonía con lo que dice el salmo que leímos primero. ¿Te acuerdas? Que como empezamos. Desde el vientre. Desde el vientre. Pero el primer salmo dice algo interesante. Lo voy a buscar rapidito porque dice, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Entonces, este versículo de Éxodo 34, versículo 7, está confirmando esto. Mira cómo dice, que visito la maldad de los padres entre los hijos. Pero ¿qué es lo que está pasando allí? Mira, la iniquidad, la rebelión y el pecado, que se va transmitiendo de una generación a otra. Y por eso la rebeldía de un muchacho, tal vez mucha gente no lo va a notar y no va a entender por qué su hijo o su nieto está actuando de una manera de rebeldía y en desobediencia. Pero cuando tú buscas, ¿por qué salió así? Salió buscando a alguien. Él no nació así solo, eso lo establece la Biblia. Por eso es que el Señor le está diciendo en el Salmo, no seas como tu padre, porque ellos fueron rebeldes. ¿Y qué es la iniquidad? Lo torcido dentro del corazón del hombre. Y por estar torcido eso, que se conoce como iniquidad, es lo que hace que la persona se rebele contra Dios. ¿Y qué termina haciendo? Desobedeciendo. Por eso dice, iniquidad, rebelión y pecado. Tres cosas distintas, que están actuando como un eslabón. Una le da la directriz a una y la otra le da la directriz. O sea, están fusionadas esas tres cosas ahí. Entonces, tristemente nosotros leemos, cuando pasamos por ese versículo, no notamos por qué el Señor hace esa diferencia de esas tres cosas ahí. No es lo mismo. Porque el pecado es la superficie de la iniquidad. Pero también aparece la palabra rebelión. Porque ¿qué pasó en el cielo? Hubo iniquidad. Después que vino, rebelión. Después que vino, pecó. Que viene siendo la desobediencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, Señor, perdona mis iniquidades, bórralas, que vienen de parte de padre o de parte de madre. Perdona mis rebeliones y perdona mis desobediencias, que son los pecados. Esa es la oración. Fíjense, el primer acto de desobediencia o la rebelión contra Dios fue el primer acto de pecado en la humanidad. Génesis capítulo 3. Y que sigue siendo nuestra ruina todavía. Nuestra naturaleza pecaminosa no quiere someterse a la autoridad de otro, incluso a la de Dios,
Queremos ser nuestros propios jefes. Y esa rebelión en el corazón humano es la raíz de todo el pecado. Nos molesta estar bajo la autoridad de otro. No quiero que me mande. Yo soy el que quiero mandar, pero yo no quiero que a mí nadie me mande. Qué cosa tan rara, ¿verdad? ¿No ves lo que le pasó a Joab? No quería estar sujeto a la orden directa de David, pero sí quería que sus subalternos le hicieran caso, le obedecieran a él. Ahora bien, en cada corazón humano germina la semilla de la rebelión en lo profundo. ¿Por qué eso? Porque la rebelión implica desobediencia. Por eso es que hay una molestia. Algo se nos retuerce por dentro cuando nos llaman la atención. Entonces habría que preguntarse, oye, pero ¿por qué me sigo molestando a estas alturas? Con 35, 40 años en el Evangelio. ¿Por qué todavía me molesto cuando me llaman la atención? ¿Por qué se me retuerce algo por dentro? Vamos a leer un texto bíblico más, uno o dos textos bíblicos más para cerrar esto. Proverbios capítulo 29, versículo 1. En esta versión diría así: el hombre que reprendió endurece su cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Cómo lo dice esa versión ahí? Quien se niega tercamente a aceptar la crítica. Mira, esa versión es más contundente. Quien se niega tercamente. Pero ¿por qué hay terquedad? Que es la molestia que nos causa que nos llamen la atención. ¿Cómo dice? Quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Tiene que ser quebrantado. Por eso es que muchas veces los procesos en Dios son necesarios en nuestra vida, porque hay que quebrar ese cántaro y hay que hacerlo de nuevo. Y porque no nos gusta que nos llamen la atención. Otro texto más, Proverbios 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La gente arruina su vida por su propia necedad. Arruina su vida por su propia terquedad, por su propia rebeldía. Y después se enoja con el Señor. Y después Dios es el culpable. ¿Te das de cuenta? Por eso es que Adán en su rebeldía dijo: la mujer que me diste por compañera. Cuando le preguntaron a Caín: ¿qué hiciste? No sé. ¿Dónde está Caín? ¿Dónde está Abel? No sé. Yo no soy vigilante de él. Yo no soy vigilante de él. Búscalo tú. Mis hermanos, esto ha finalizado. ¿Cuál fue la intención de todo esto? ¿Mostrar el problema sin traer la solución? De ninguna manera. Porque ahí tenemos el Salmo 51, donde David en aquella oración genuina expresa: borra mis rebeliones, porque en pecado me concibió mi madre. Yo vengo con un problema que comenzó en el vientre de mi madre y se manifestó en mi vida. Yo necesito ser liberado. Yo necesito ser... Y después le dice: purifícame con hisopo, límpiame, lávame de mi pecado. Eso es lo que efectivamente tengo que hacer. Pero ¿sabe qué hay que hacer? El autoanálisis, resetear nuestras vidas y comenzar a darnos cuenta dónde hay rebelión todavía. ¿Por qué todavía sigo siendo un rebelde? ¿Por qué todavía me molesto cuando me llaman la atención? ¿Por qué me cuesta recibir instrucciones? Y hay gente que anda por las iglesias, recorriendo una iglesia, porque en cualquier congregación donde le llama la atención, ya se echó a perder todo. Hasta ahí vamos bien, me voy de aquí. Y andan por todas partes, pero hasta el momento que le llamen la atención, ya, rompimos relación. Y van vagando como errantes. Acuérdate que la maldición que cayó sobre Caín es que iba a andar errante, como un vagabundo en la tierra. ¿No le parece raro que hay gente que no se quiere establecer en ninguna congregación? Y porque como salí de la primera, entonces ahora llego en la otra donde me están recibiendo, y no, aquí no porque si no me la calé. Así te dicen. Y otros son más atrevidos: mi pastor es Dios. Sí, ajá. Yo no me sujeto a hombres. Ay, Dios mío. Porque si no soporté de la iglesia que duré 7 años, aquí tampoco me voy a soportar. ¿Cuándo va a crecer alguien así? ¿Cómo vas a llegar a un ministerio? ¿Cómo va a ser para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida si todavía hay rebeldía en nuestros corazones? Debemos ser liberados de esto. Debemos renunciar a todo ese tipo de cosas. Porque la gente rebelde en la Biblia no terminó bien. Busque todos los ejemplos. Ahí está un hombre. Ese hombre me llama la atención. Porque en la reunión cuando
Adonías se revela, también se revela otro hombre allí, que era también parte del reino de David, el sacerdote Abiatar. El sacerdote Abiatar, que había estado con David siempre, también se reveló. Y tú vas a buscar cómo terminaron toda la gente que se rebelaron en la Biblia, terminaron mal, porque Dios no trabaja con rebeldes. Y esto sonó durísimo, se quebraron unos vidrios por ahí. Repito esto, Dios no trabaja con gente rebelde. La Biblia dice que Dios al altivo, al rebelde lo ve de lejos. Por eso tú decías algo interesante ahorita, que Caín le dijo a Dios, me echaste de tu presencia. ¿No le parece raro que Caín dijo, me echas de tu presencia? Porque con esa actitud no te puedo tener aquí. Señores, yo considero que con esto que hemos compartido hoy es más que suficiente. De verdad, para mí, creo que para todo este equipo maravilloso ha sido un honor poder compartir hasta esta hora, pero creo que fue necesario todo este desarrollo de este maravilloso tema, cómo ser libre de la rebeldía. Con esto que hemos compartido hoy, va a permitir que cualquier persona que esté por allí en situaciones de rebeldía se identifique y diga, wow, esto es conmigo, yo estoy actuando así. Y créeme, si hay alguien que está en sintonía y está actuando de esta forma, créeme que no va por el camino correcto. Hay que devolverse, hay que arrepentirse, hay que pedir perdón. Hay que ir a restaurar el daño que se hizo en un acto de rebeldía, en una congregación, en una familia, con el papá, con la mamá. Date tu cuenta qué pasa con los muchachos cuando se rebelan contra sus padres. Les pasa de todo. El hijo pródigo, ¿te acuerdas? En un acto de rebeldía le dijo al padre, dame parte de la herencia, la parte que me corresponde. Se fue y la gastó. ¿Qué pasó ahí? Después por allá estaba pasando roncha, comiendo todo tipo de cosas terribles y pasando un hambre, una necesidad impresionante. ¿Qué tuvo que hacer? Voy para la casa de mi padre otra vez a restaurar mi relación de nuevo con mi padre. Lo más tremendo, que cuando llegó, viene arrepentido, pero entonces encontró otro rebelde en la casa. Te das cuenta que los rebeldes andan por todas partes. Por eso es que es importante desarrollar este tipo de conferencias para que los rebeldes, que de alguna forma están por ahí, que están en todas partes, se comiencen a identificar con estos temas y comiencen a hacer los giros, los cambios, a hacer las correcciones y a restaurar las relaciones que producto de la rebeldía y de la desobediencia se rompieron. Claro, porque al igual que como a Caín, el Señor le está advirtiendo, Caín, si haces las cosas de buena manera, oye, yo te voy a tener bien. Si actúas mal, el pecado, las consecuencias y el juicio te está esperando ahí en la puerta, con unas ganas de devorarte tremendas. Entonces, este tema para muchos le está haciendo esa advertencia. Amén. Porque quizás tienes esos pensamientos, quizás estás en esa disyuntiva, que no me puedo someter, que no lo puedo hacer así, que ellos tienen que hacer lo que yo diga, que no me parece lo que están haciendo. El Señor te está advirtiendo. Mira, hay gente que llega a las iglesias y comienzan a decir, Dios me mandó para esta iglesia para decir a los pastores lo que tienen que hacer. Ay, Dios mío. Estos vienen llegando nuevos y los pastores y esta iglesia ahora tienen que hacer lo que ellos dicen. Y por lo general, ¿tú sabes qué quieren que los pastores de esta congregación hagan? Lo que ellos aprendieron cuando estaban en su otra congregación, donde salieron. Y la pregunta es, bueno, si tú vienes de allá para acá a decir que tenemos que hacer lo mismo que hacen allá, ¿por qué no te quedaste allá, hombre? Entonces, al no recibir aquí la corrección que ellos quieren hacer, entonces se ponen molestos y se van y siguen caminando para otra congregación. Porque muchos de los rebeldes dicen que Dios los llamó para ir a corregir a los pastores por las iglesias. Qué triste noticia, qué triste manera de vivir en este camino. Mi gente, de verdad que ha sido un honor. Gracias por haber estado allí. Gracias por habernos permitido llegar a la comodidad de su hogar. Un abrazo, muchas bendiciones y que el Señor les siga bendiciendo.